Bueno, en esta lección os voy a explicar un poco qué trucos o qué juegos a veces realizo yo cuando me siento muy agarrotado, cuando no me salen las cosas, cuando colapso porque intento hacerlo perfecto y no me funciona. Yo os planteo una serie de ejercicios para que trabajéis de esta manera, por si acaso estáis más bloqueados, más parados, no encontráis lo que queréis buscar en vuestros dibujos y que puede ser el punto de partida, no tiene que ser la ilustración final. Yo he tomado como idea ilustrar un zorro. Un truco, os planteo, cuando os vais a lanzar a ilustrar un animal, intentarlo ilustrar de memoria, sin saber exactamente cómo es, sin buscar documentación. Pero eso también es parte del juego, ¿no? Como reinterpretar. Yo a partir de ahora os voy a proponer una serie de juegos. El primer juego, no sé cómo me va a quedar, os planteo dibujar con los ojos cerrados. Voy a usar indistintamente los materiales que tenga en la mesa. Bueno, yo me voy a lanzar a ilustrar un zorro sin mirar. Voy a escoger los lápices acuarelables y voy a usar con la punta húmeda. Os recomiendo siempre tener dos recipientes de agua, uno con agua más sucia donde mezcláis los pigmentos o limpiáis los pinceles y otro con agua limpia para que no se sumen los colores. Allá voy. Aquí hay una parte de descontrol total, de que no sé qué va a pasar ni cómo voy a colocar los elementos del dibujo. Pero bueno, tengo que dejar que mi cerebro haga un poco lo que quiera. Probablemente hay zonas de descontrol, estoy pisando el dibujo. También recordar las posibilidades de la herramienta. Si yo muevo y ladeo, pasan cosas diferentes. Ahora, ¿qué hago? ¿Dónde coloco el ojo? Pues se me ha ido totalmente, pero quizá eso le dé personalidad a mi zorro o no. Ahora, este es el punto de partida y lo que voy a hacer es continuar un poco el dibujo. Y tengo aquí otros materiales, pues voy probando. Como veis, al combinar un poco el rotulador acuarelable con el lápiz acuarelable, se activan las tintas y se me mezclan. Voy a usar un poco también de pincel para darle un poco de forma. Como os he explicado, no necesariamente este es el dibujo final, pero sí puede ser un personaje. Me gusta esta idea de un ojo satélite que está volando. Puedo completar, si queréis, un poco el dibujo con algún elemento para posicionar en el espacio al personaje. Bueno, este sería un posible ejemplo de cómo trabajar. Otro ejercicio que os voy a proponer es dibujar, crear nuestro personaje a partir de formas geométricas. Le voy a hacer a este solo 3 piernas. Y voy a usar las posibilidades de los materiales acuarelando los rotuladores. Si quiero un borde más marcado, dejo el pigmento. Si quiero que se mezcle con otros colores, pues lo mezclo más. Aquí se me ha caído una gota, bueno, no pasa nada, podemos también darle un poco de juego. También es curioso esta forma mucho más geométrica. Voy a añadir algún detalle. A este zorro de 3 patas, de cabeza triangular. Y a este le voy a hacer el ojo circular. También es bonito que vayáis cambiando. No hagáis siempre lo mismo, cambiar vuestros recursos, vuestras formas de representar.
Ahora os propongo que cambiemos de color a nuestro personaje. ¿Qué pasa si vuestro objeto, vuestro animal, lo que vais a dibujar, le cambiáis totalmente de color? Vamos a probar. Ya solo de cambiarle el color se me ocurre que puede ser la historia de un zorro que nació de color azul o verdoso. También con este tipo de pincel chino puedo hacer trazos mucho más anchos y que abarquen más la totalidad de la superficie a acuarelar. O puedo hacer detalles mucho más finos, como el pelo. Y voy a aplicarle algún detalle. Las patas también. Y a este me pega hacerle unos ojos con contraste intenso. Creo que queda bien ese rojo con el verde. Como veis, no me preocupo de que esté todo perfecto. Estoy aplicando el lápiz cuando todavía está húmedo y eso hace que el trazo se quede un poco abierto. Si queréis hacer algún efecto, aprovechando que todavía está húmedo, con los rotuladores conseguimos que las líneas estén mucho más abiertas y no tan marcadas como cuando lo aplicamos directamente sobre el papel sin humedecer. Bueno, pues estos han sido algunos de los ejemplos que yo os planteo para soltar la mano. Como veis, puede que los dibujos no sean perfectos ni sean súper detallados y quizá están mal ubicado un ojo, una forma, pero sí que lo importante es que nos abra un poco la creatividad, que nos permita pensar o crear de una forma diferente.